porque nosotros vamos a conversar ahora con el jurista Julio Curi a propósito del tema que trajo Joanna Parra, de las declaraciones que el Ministerio Público ha dado. Todo el fin de semana estuvimos viendo. Decía el Ministerio Público que el señor Antonio Espaillat, presidente del grupo RCC Media, también de la empresa que sustenta a Yesec Club, pues habría estado moviendo sus bienes y el Ministerio Público le ha colocado un impedimento. Pero decía que hay varios juristas que dicen que esta decisión del Ministerio Público es ilegal porque si a él no lo están investigando por la ley de lavado de activos, entonces le están aplicando un artículo de esa ley. Pero como no conozco bien el tema, vamos a hablar con los que saben de eso. Doctor, buenas tardes, ¿cómo está usted? Hola Carlos, un abrazo a ti y a todos los demás ahí en cabina. Qué placer escucharlo, Gracias. doctor. Espero que haya pasado esta semana mayor en tranquilidad y en paz. Así fue, recogido. Qué bueno. Doctor, a propósito de las declaraciones que ha dado el Ministerio Público de que ha tomado una medida cautelar en contra del señor Antonio Espaillat a raíz del acontecimiento luctuoso que ocurrió el pasado 8 de abril, algunos juristas, y yo quisiera en esto contar con su asesoría, pues han dicho que esta decisión es ilegal por parte del Ministerio Público. Aclárenos, por favor. Bueno, salvo que no disponga de una autorización de un juez competente, sí, la medida es indudablemente ilegal. Lo que sí preocupa es que el Ministerio Público insista en desconocer el terreno que pisa, porque hoy es Antonio Espaillat o cualquier otro, y mañana seremos nosotros. A ver, si ustedes, porque no es difícil entender el tema. Las medidas conservatorias pueden ser autorizadas por cualquier juez si es en favor del Ministerio Público solo para asegurar el pago de las costas y de las multas imponibles. No así de las indemnizaciones que se acuerden en favor de los terceros que se constituyan como partes civiles o actor civil, como se le llama. Entonces, si no hay autorización judicial para esos fines, ¿verdad? Para practicar medidas conservatorias, ¿hay alguna otra norma de nuestro ordenamiento jurídico que faculte al Ministerio Público a intentar estas medidas cautelares? Entonces, sí. Magistrado. Sí, no, perdón, sí existe. Sí. La ley 155-17 de lavado de activos la autoriza a tomar medidas conservatorias sin autorización judicial en caso de que exista peligro de la distracción del bien. Pero entonces aquí surge una pregunta. ¿Aquí habría lavado de activos o lo que es igual? El homicidio culposo e incluso el homicidio doloso son tipos penales determinantes o precedentes que generen activos que puedan ser susceptibles de blanqueo o de lavado. Doctor, obviamente que no. Doctor, escúchame, Joanna, porque ha dicho algo ahí que quiero volver un poquito atrás. El propio Ministerio Público, doctor, ha dicho que no lo está investigando por lavado de activos. Entonces, lo que no entiendo, si no lo están investigando por esa condición, ¿por qué le están aplicando ese artículo de la ley? No, es que el homicidio no es una infracción precedente del lavado de activos. O por pura lógica ustedes lo pueden deducir. Es decir, si yo salgo a la calle y se me antoja atropellar a alguien, habría cometido homicidio doloso porque lo quise hacer. Pero si lo hice de forma inadvertida o imprudente, estamos ante un homicidio culposo o involuntario. Pero de ninguno de los dos yo generaría ningún tipo de beneficio económico para blanquear capital alguno. Entonces no pueden invocar la ley 155-17 para eso, ¿no? Ahí estaríamos ante lo que es una típica desviación de poder. Y si no tenían autorización judicial, entonces estaríamos ante un exceso de poder. Doctor Curi, son dos vicios. Usted está hablando del exceso del poder, está hablando del desvío del poder. Del desvío del poder, está hablando de la invocación a leyes que no corresponden con el tipo de delito o el tipo de lo que se puede perseguir. Entonces, mira a ver si usted le puede dar un poquito de luz a la República Dominicana y explicarnos cuál es el procedimiento que ha seguido el Ministerio Público con relación al caso de las 230 y tantas personas
que fallecieron en el Jet-Set y que hasta el momento nosotros no le tenemos como un nombre, una explicación a la supuesta investigación o al sometimiento que está haciendo el Ministerio Público. Que no hay sometimiento. Tomando en cuenta, pero yo quiero que el doctor, como lo hemos llamado para que nos hable sobre este tema, nos explique cuál es el método que está llevando el Ministerio Público, cuál es el instrumento que está utilizando. Porque yo, como periodista, todavía no tengo información en la mano de que ha habido un sometimiento contra Antonio Espaillat por parte de la Procuraduría General de la República. Entonces, medidas aisladas, o sea, ¿cómo le llamamos a esto? ¿Cómo le llamamos a este procedimiento de la Procuraduría ante el caso y ante los aparentes o supuestos responsables? No, aquí le voy a dar la razón al Ministerio Público. Ajá. Porque para iniciar la investigación por la comisión de un homicidio no necesita que se presente instancia privada, porque no estamos ante un tipo penal de acción pública instancia privada, sino puramente de acción pública. El Código Procesal Penal, en el artículo 31, enumera cuáles son los delitos que el Ministerio Público puede perseguir bajo la condición de que se presente querella o denuncia, ¿no? Sí. Que son vías de hecho, estafa, abuso de confianza, en fin, pero el homicidio no está listado. Entonces, el órgano persecutor sí puede iniciar una investigación, no quiere decir que formule todavía una acusación en contra de este o aquel otro por homicidio. Señor Curi, ya sea culposo, ya sea doloso. Sin embargo, por las características del hecho y por el tiempo que hace que ocurrió el hecho, estamos hablando 16 días, llama la atención de que el Ministerio Público en lo formal no ha emitido, ni siquiera ha dicho que tiene una investigación en lo formal. Porque inclusive el tema del congelamiento o la inmovilización de las cuentas es una información periodística de fuente. No estoy diciendo que sea mentira, pero es una información periodística de fuente. O sea, el Ministerio Público... ¿Qué quiere eso decir? ¿Qué quiere eso decir? Que formalmente el Ministerio Público no lo ha asumido. Formalmente el Ministerio Público no ha dicho ni que eso es así, ni que eso no es así. A eso usted le suma de que estamos a más de 15 días del hecho. Entonces, en lo penal, ¿no le llama a usted la atención que 15 días después de un hecho notorio, el Ministerio Público no ha formulado ninguna diligencia pública, me refiero? No ha llamado a nadie a interrogar, no ha hecho un allanamiento, no ha pedido documentos. Bueno, no tendría sentido que realizar allanamiento, porque no va a encontrar ningún elemento de prueba para sustentar una acusación por homicidio en Caja Fuerte o en las oficinas de nadie. Bueno, pero le voy, por ejemplo, a aportar un pequeño dato. El tema Caja Fuerte y demás, claro que entiendo que no procede, pero de repente no sabemos cuántas personas estaban en la discoteca en el momento de la tragedia. Tener ese dato, por ejemplo, al menos contrastarlo con las computadoras o en la nube que pudo manejar la empresa, no me consta. De repente es un buen dato para usted saber cuántos murieron, cuántos heridos y cuántos escaparon por su propio modo. Pero si el Ministerio Público no tiene esa información, ni la población en general, de repente uno dice, tendría valor para un proceso jurídico. Pero Aníbal, mira, lo primero que hay que establecer es que el colapso de la losa de concreto del inmueble se produjo como consecuencia de una sobrecarga, pudiéramos decir. Aparentemente, sí. Aparentemente sí. Del inmueble original, como se edificó. Deterioro. Y para eso se necesita ordenar un peritaje, porque hay que tener conocimientos especiales de tipo estructural, que no lo tiene ningún fiscal, que no lo tiene ningún abogado. Entonces, esa calidad habilitante de quien haga
el informe pericial es lo que pudiera en algún momento mover al Ministerio Público a formular acusación. Sin embargo, y disculpen compañeros que es un poco monopolizado, pero yo estoy hablando de cosas como que llaman la atención. Por ejemplo, con el derrumbe que hubo en La Vega de la mueblería, también porque fue un derrumbe, fue una infraestructura. Uno dice, pero ahí también debió haber un peritaje de un ingeniero, de un perito arquitecto, de un ingeniero estructuralista. Y sin embargo, la detención de la persona ocurrió 2 días después. Sí, pero bueno, 2 desaciertos no hacen un acierto. Okay. Que lo hayan hecho así en aquella otra oportunidad no quiere decir que sea legítimo hacerlo de nuevo. Qué suerte tiene el país, ha aprendido rápido. En el caso de la explosión de San Cristóbal, se peticionó la medida de coerción en perjuicio del señor Vidal, que era como, creo que era el apellido de la persona. Sí, Vidal. Debe estar vivo. Luego de que se hicieran peritajes, pero no antes. El Ministerio Público no se puede precipitar. Julio. Entonces, sí. No, termina la idea. La idea para que entonces Luna te haga la pregunta. Dice que el Ministerio Público no se debe precipitar. Que no se debe precipitar porque aquí hay una posibilidad, no quiero decir que sea así, de que el derrumbe haya sido como consecuencia de un hecho fortuito. Es decir, si la sobrecarga que tenía, o la carga, no puedo decir sobrecarga, el techo del jet set era estructuralmente permitida, entonces el derrumbe no fue ocasionado por una imprudencia o negligencia del propietario o del gerente de la empresa, que es el que está en el día a día, el que es penalmente responsable por el hecho. En el caso de San Cristóbal, discúlpame, en el caso de San Cristóbal, la detención o la orden de detención contra el señor Virar fue justamente 15 días después del hecho. Bien, don Luna. Julio, buenas tardes, José Manuel Luna, ¿cómo estás? Sí, ¿qué pasó con lo de Vidal? No le dieron medida de coerción. O sí, en libertad, sí. Impedimento de salida, pero en libertad. Estamos ante un tipo penal que apenas apareja como pena máxima la reclusión de 2 años. Correctamente. Julio, buenas tardes, José Manuel Luna, ¿cómo estás? Hola, José Manuel, ¿qué tal? Bien, gracias, encantado de oírte. Mira, aquí hay cosas que como que no tienen cabos atados, porque si hay un peritaje que está en proceso, imaginamos, ese peritaje es sobre la parte de ingeniería, las condiciones del edificio, las calidades de la estructura, la antigüedad de la misma, el soporte de las vigas y las varillas estaban oxidadas. Pero si en dado caso ese peritaje se tuviera unos anexos, una adición de solicitar a la administración del JECSET todos los mantenimientos de las estructuras, los informes de los ingenieros anualmente sobre las instalaciones que se hacen, el peso de las unidades que se instalaban, si se podían hacer, contra qué eso se podía colegir. Entonces ahí habría que ir a los archivos y a las computadoras del JECSET administrativamente y entonces ver desde otro punto de vista el peritaje. Pero es que no queda nada en el JECSET. No, pero espérate. En el JECSET no estaba todo. O sea, ninguna empresa en el 2025 tiene una sola base de datos. Y además, un asunto que tiene pista de baile donde se toma el alcohol. Yo me imagino que tiene que tener oficinas operativas. La administración operativa no estaba ahí. Ahí se recibían las bebidas, la comida. Vamos a escucharlo a Julio. Pero si existiese eso, entonces habría que ir a los archivos y ahí entonces tendría que entrar ya en juego una autoridad. Sí, claro, porque el allanamiento es autorizado por juez. Exacto. No es una medida que puede de forma graciosa o voluntariosa llevar a cabo el Ministerio Público. Esta pregunta, esta inquietud está basada en que se ha dicho que había una serie de cotizaciones de trabajos que debían de realizarse, que nunca se realizaron y que fueron postergados. Pero también es cierto que un edificio como ese, una estructura como esa tan antigua, debía tener un mantenimiento bastante organizado desde el punto de vista administrativo para que se tomasen en cuenta esos informes y ver realmente cuál era la situación actual. De hecho, cuando se iban a instalar aires, plantas, tinacos,
esas empresas también pudieran estar involucradas en falta a sus procedimientos técnicos, porque debían de pedirle a la administración, bueno, mándame el plano para yo saber la carga que tiene ese edificio y yo medir si las vibraciones o no. Entonces, ahí no solamente es el expertise del peritaje, hay mucha gente involucrada. Sí, es correcto. Esa es la llamada carga muerta. La que sobre la que pesa sin movilidad una estructura. Pero de la cual son culpables también contratistas que hacían esas instalaciones. Sí. Exacto. Sí. Ya eso lo habíamos dicho. De un inmueble, todos nosotros tenemos inmuebles, ¿verdad? Sí. Si yo voy a instalar aires acondicionados, yo no soy el más indicado para poder determinar hasta qué punto la losa lo soporta, que los compresores se coloquen encima o un tinaco de agua. Entonces se supone que quienes hacen ese trabajo deben, como has dicho tú, Luna, requerirle al propietario los planos de la edificación para precisar si es tolerable el peso. El peritaje lo dirá. Bueno, pues gracias, doctor Julio Curi. Muchas gracias por su intervención. Seguimos en contacto. Un abrazo.